Bien, amigos, estamos ahora con la grata compañía del ingeniero Juan José Vera del Carpio, director técnico de Asociación Causa y miembro del Consejo Editorial de la prestigiosa revista Agronoticias que dirige nuestro amigo Reinaldo Trinidad Ardiles. Ingeniero Juan José Vera del Carpio, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. A ustedes las gracias, muchas gracias. Y ahora en la grata compañía también de Carlos Franco, que también es un hombre muy vinculado a los proyectos de desarrollo y sobre todo de temas vinculados con el agua, el recurso hídrico. Continuando con las entrevistas que venimos haciendo sobre el departamento de Puno, amigos, esta es la tercera entrevista. Atención, amigos, la próxima semana vamos a invitar también a algunos funcionarios del SER, que es una conocida ONG que viene operando en el departamento de Puno, para que participe conmigo en las preguntas al ingeniero Vera, y en esta oportunidad tenemos a Carlos Franco Pacheco, por todos conocidos. Entonces, hoy nos va a hablar el ingeniero sobre la inversión y proyectos regionales en Puno, de manera que sin más preámbulo, lo dejo en el uso de la palabra, pero yo creo que antes valdría la pena recordar, si me permite, por favor, el libro escrito Puno, entre la pobreza y el desarrollo, cuyo autor es el ingeniero Juan José Vera del Carpio, economista, nacido en Arequipa, con estudios y posgrado en desarrollo rural en Israel y en otras universidades y centros de estudios del país y del extranjero. Está preparando otros libros relacionados con el desarrollo también de los departamentos de Moquegua, ingeniero, Tacna y Arequipa. Tacna y Arequipa. El sur. Y recordarles y el Cusco también, de mi tierra, y recordarles que el ingeniero José Vera del Carpio es nacido en Arequipa. Lo dejo en el uso de la palabra. Por la gracia de Dios, como dicen en mi tierra. Por la gracia de Dios. Muy bien. Adelante. Solo para recordar a la distinguida teleaudiencia que en dos sesiones anteriores ya hemos tratado los temas de cuáles son los problemas centrales de la región y cuáles son las potencialidades de lo que se tiene. Nos queda claro a nosotros que Puno es una región pobre, pero más que todo empobrecida, porque tiene los recursos suficientes como para salir adelante. La historia y las circunstancias tienen empobrecida la región, pero hay lo suficiente como para salir adelante. Lo que yo estoy planteando, luego de haber analizado esta primera parte, es de que en los próximos 10 años Puno necesita un paquete de inversiones que le permita triplicar el Producto Bruto en 10 años. Actualmente el Producto Bruto de la región está por los 3.500 millones de dólares anuales. Yo creo que se puede llegar a una tasa de crecimiento del 9% a 11.500 millones de dólares al año 2021. Esto implicaría una inversión progresiva de 6.350 y tantos millones de dólares, que yo los he calculado con dólares del año 2007, de los cuales 737 millones de dólares comprometerían lo que es el área del sector público, y la inversión fuerte es la inversión que tendría que venir del sector privado. O sea, 5.600 millones de dólares creo que debe ser la inversión del sector privado. Que permitiría triplicar el Producto Bruto en 10 años. Permitiría triplicar el producto en 10 años y alcanzar algunas metas, ¿no?, que grosso modo las sintetizo, ¿no? Es triplicar el per cápita regional, bajar eliminar lo que es la pobreza general, pero reducir a 10% la pobreza extrema, que es muy dura de resolverse. Creo que en 20 años se podrá resolver el tema de la pobreza extrema, tal vez menos, pero en 10 años no creo que el tema de Puno pueda ser resuelto. En incrementar la base productiva regional, ya que no sea solamente agropecuaria, sino que sea multisectorial, que es un poco lo que trataríamos en esta y en la próxima reunión. Dicho esto, yo señalaría que hay 7 proyectos de infraestructura básica que habría que realizar, ¿no? Primero, que es el más cantado, que es el gasoducto del sur, que debe pasar, y eso cambiaría un poco la parte energética, la matriz energética regional. Pero hay un conjunto de carreteras, dos sobre todo, que me parece muy importante. Déjame interrumpirlo un minutito. ¿Y el gasoducto andino azul en ese ramal que iría hacia el departamento de Puno? Ese es del que hablo. Claro, para promover, digamos, consumo masivo a nivel doméstico y vehicular, y lógicamente petroquímica, ¿lo tiene más o menos en qué monto, de qué monto estaremos hablando, de esos 5.600? No, esa inversión es
yo la considero macro regional. Macro regional. Porque para que llegue el gas de Cusco a los puntos de salida de la costa, que sea... De acuerdo. Tiene que pasar por Puno. De acuerdo. No estaría considerado en ese... No, porque el problema de Puno no es energético. El problema de Puno es más bien generar energía. Entonces, ahora, puede cambiar la matriz de consumo regional, pero no va a cambiar la matriz de generación energética regional, porque en Puno es hidroenergético. Correcto. ¿No? Entonces, hay carreteras como la Putina, Sandia, San Juan del Oro, por un lado, y por otro lado, una transversal de Cuyo para Limbani, que integraría las cotas de los 2.500 a 4.000 metros en la parte norte del departamento. Hay la red vial regional que necesita ser pavimentada. Y hay un paquete de proyectos en educación, que es la primera gran inversión que debe cambiar el panorama de Puno, ¿no? Y para eso planteamos básicamente 5 proyectos en educación. El primero de ellos es el proyecto de erradicación del analfabetismo. No podemos llegar a 2020 con analfabetos en Puno. Que Puno tiene uno de los índices más altos del Perú. Tiene 9% en varones y 17% en mujeres, ¿no? Hay un problema generacional ahí, que es difícil convertir en alfabetos activos a personas que hasta los 40 años de edad han sido analfabetos plenos, ¿no? De acuerdo. Pero en fin, hay un tema ahí que hay que trabajar. Lo importante es con las nuevas generaciones, ¿no? Porque por eso el segundo gran proyecto es primera infancia. Si a los niños no se los nutre y no se les da educación y aprostamiento psicomotriz desde los 0 hasta los 5 años, la nueva generación de puneños que llegarían al año 2021 tendría las mismas dificultades que las que tienen los que ya en este momento tienen esa edad, ¿no? El tema de la docencia en Puno es clamoroso. Hay que cambiar, hay que reentrenar y darles competencia a los docentes en Puno. Sin eso no avanza el sistema educativo. Hay que hacer una reingeniería de la Universidad de Puno. En Puno abundan las universidades, ¿no? Hay 3 universidades locales en la región y hay 14 universidades de fuera de la región que dictan cursos en Puno. Y de manera que por universidades, ¿no? Quejamos, el problema no es cantidad, el problema es calidad y qué. ¿Y qué cosas se hace en educación? Y el otro proyecto educativo muy importante que tiene que revolucionar la educación es aquel que debe permitir que la administración de los centros educativos esté en manos de la comunidad, porque la tradición comunitaria de Puno es impresionante en el área rural y en la zona urbana, y ese es un activo que el país, bueno, en Lima no es necesario tal vez eso, pero en Puno es un activo. Interesante lo que está diciendo. Y entonces, el tema es de que tiene que haber respuestas. Puno es un activo. El Puno es un activo. De la comunidad en la gestión educativa. Mire, yo le voy a decir de que, por ejemplo, los guaguaguasis, que es el quechua, y guaguautas en Aymara, que fueron las casas de niños que se crearon en el año 70 en Puno, subsisten hasta ahora, solamente con la distorsión centralizada que ya lo hizo todo burocratizado, ¿no? Pero el concepto de dar educación a los niños en primera infancia a través de la comunidad es la filosofía básica de los guaguaguasis, ¿no? Entonces, ese tema, por ejemplo, debe estar presente en la administración de los centros educativos, como se ha hecho con las clases en salud, ¿no? Que es el segundo paquete que yo quisiera mencionar, lo que se refiere a proyectos en salud y población. En salud y población. En población yo aspiro a que se estabilice la población de Puno entre 1.200.000 y 1.300.000, es decir, crecimiento cero, lo cual significa bajar la natalidad y propiciar una migración selectiva. Y detener la migración pendular al interior de Puno, ¿no? Porque hay gente que sale de la parte alta y va a trabajar a las zonas bajas y retorna. Eso no es económico. Hay que definir esa población. Pero necesitamos, Puno va a seguir creciendo a una tasa, yo quisiera que se creciera a 1%, y con eso la migración sería menor a la macrorregión sur, sobre todo, porque a Lima llega poco, no llegan muchos, pero Tacna y Arequipa sobre todo, y permitiría que los incrementos en la producción tuviesen menos pobreza que alimentar o que solucionar, porque el gran problema de Puno es de que las tasas de crecimiento de los últimos 30 años de la población han sido iguales o mayores
que la tasa de crecimiento de la producción. O sea, la tasa de población. Entonces, por eso tenemos que Puno es más pobre ahora que hace 20, 30 años. Cuando se hizo la reforma agraria en Puno había 600.000 personas. Fracasó la reforma agraria, se destrozó el campo con la reforma agraria, sobre todo con la parcelación de las tierras, y ahora Puno tiene 1.200.000 habitantes y tiene menos producción agropecuaria que la de antes. Entonces es entendible de que la pobreza se haya agudizado. En algún momento, en la primera entrevista, disculpe que me retrotraiga un poco, en la primera entrevista, si no me equivoco, usted manifestó que la población que tuvo Puno durante el incanato pudo haber llegado al 1.000.000 de habitantes. Sí. Y quiero recordarle al público que también dijo Carlos, tú que eres un hombre vinculado a temas hídricos, tenía una exuberante vegetación, ¿no es cierto? Había el bosque, ¿no? Había el bosque. Dentro de la clasificación ecológica, en esos tiempos fue bosque húmedo montano. Ahora la verde desapareció, el bosque se ha pasado a páramo subalpino, que es la clasificación ecológica, ¿no? Y es que el bosque en el altiplano pues, desapareció. Es cosa curiosa, las alpacas, por ejemplo, deberían estarse alimentándose de hoja fresca. Por eso son caméridos que tienen el cuello largo. Ahora tienen que buscar rastrojos en el suelo, porque su hábitat natural, que es el bosque de Queimos Colles, desapareció. ¿No? Pero bueno, entonces, en salud también necesitamos tener 4 nuevos hospitales en los próximos 10 años, necesitamos reconstruir la red de salud primaria, la red de puestos y centros de salud, necesitamos potenciar lo que es la medicina tradicional, que es muy, muy importante. En educación necesitamos, en la parte de educación sexual, necesitamos un componente de ayuda a las mujeres, sobre todo, y a los varones, de educación sexual avanzada. Es la mejor forma de controlar la población sanamente, está en el cerebro de los muchachos, en el cerebro de los jóvenes sobre todo, ¿no? Entonces, el aspirar a estabilizar la población es muy importante para tener una perspectiva viable de desarrollo, ¿no? Y en fin, es necesario que en los próximos 10 años reequipemos y hagamos que por lo menos el 60-65% de la población sea urbana y solamente quede un 35 o máximo 40% de población en el área rural en Puno. ¿Cómo es ahora? Ahora es a la inversa. Ahora hay más población rural que población urbana. ¿Usted quiere cambiar el...? Sí, se tiene que cambiar porque no hay otra forma de prestar los servicios. La población está muy dispersa. Yeah. Necesitamos aglutinar productivamente, y eso es el tema de los proyectos productivos, pero necesitamos conglomerados urbanos más consistentes. El eje poblacional Puno-Juliaca debe consolidarse, pero debemos potenciar también Sandia, Juli, Lave, son 11 centros poblados de segundo nivel que tienen que tener todo el equipamiento urbano que se necesita para que pueda elevarse la calidad de vida de la población. De acuerdo. Y en las zonas urbanas hacer concentraciones de tal manera de que se les pueda alcanzar los servicios. De acuerdo. Ingeniero, disculpa, Carlos, de repente tú quisieses hacer alguna pregunta o comentario de lo que viene diciendo el ingeniero hasta el momento. Bueno, yo en primer lugar quiero destacar la importancia, ¿no?, del estudio que está realizando acá el ingeniero, y yo sobre todo quisiera destacar 2 cositas, ¿no? Esto del tema del hacer reingeniería con las universidades. Creo que eso es un buen aspecto que había que tomar en cuenta. Vivimos en una sociedad del conocimiento y tenemos que invertir mucho más en nuestros profesores, en nuestros alumnos, en hacer que las universidades produzcan educación, ¿no?, y que hagan investigación. Mire, el Perú es rico, como lo ha dicho muy bien el ingeniero, pero nada hacemos con esa riqueza que está fuera de las personas si no invertimos en la mente de las personas, si no desarrollamos la mente de las personas. Creo que las universidades ahí tienen un papel muy importante. Yo también quería preguntarle lo siguiente. Tenemos el lago Titicaca, que ahora está considerado sitio Ramsar internacional. En el Perú solamente hay 12 sitios con esa categoría. El lago pues también tiene una serie de potencialidades, ¿no? Alan García en su gestión logró entregar a una empresa privada para que extraiga petróleo, ¿no?, del lago,
pero el lago tiene mucho más potencialidades, ¿no? La belleza, el tema turístico, el potencial hídrico que tiene esta zona, ¿no? Entonces yo más bien quería preguntarle cuál es su reflexión sobre la importancia de este lago, que es un lago singular, un lago muy especial y que hoy día está también en el centro de atención de varios países, ¿no? Que ven en el agua dulce pues un elemento importante para el desarrollo de sus economías, ¿no? ¿Qué lugar darle al lago Titicaca? Bueno, primero, la primera reflexión es clave, es que el lago es el vaso colector, pero hay toda una cuenca en Dorrey, que es una cuenca cerrada, porque no tiene salida a otros sitios, sino todo va al lago. La cuenca del Titicaca, La cuenca del que Titicaca, aprendimos en el colegio. Así es. de la cual el Perú aporta el 70% del agua y Bolivia solamente el 30%. Es un tema importante. En segundo lugar, las grandes luchas en Puno y las heroicas luchas ha sido por la tierra en Puno. Sin embargo, la tierra en Puno como agricultura no es un factor de desarrollo. El factor que más abunda en la región es el agua. Y es entonces un eje, como yo propongo aquí para varios proyectos, en que el desarrollo del agua, la explotación del agua, tiene que ser central y vital. Un eje. Ingeniero, mil disculpas, me hace enseñas un cortecito. Adelante. Un cortecito y regresamos. Estamos con el ingeniero Vera y con Carlos Franco Pacheco conversando sobre inversión y proyectos de desarrollo y sociales en Puno. Bien, continuamos con el ingeniero Vera y con Carlos Franco Pacheco. Nos estaba explicando, ante la pregunta de Carlos Franco, una explicación brillante, a mi entender, sobre el significado del lago Titicaca, ¿no? Y del futuro de Puno, que más que agrícola propiamente dicho, es ganadero, ¿no? Sí, es como veremos más en su momento, los proyectos productivos que puede dar más adelante en el sector agropecuario son ganaderos antes que agrícolas. Agrícolas mientras no se atempere el clima, porque la agricultura a partir de los 3.700 metros, 3.600 metros es una lotería. Podemos tener campos verdes y preciosos y en una sola noche, una sola helada, nos tira abajo toda la agricultura. O sea, hay que diversificar ahí también. Claro, hay que diversificar y hay que morigerar el clima colocando árboles. Hay que reponer el bosque en la región. Hay otro tipo de proyectos que nos resultan interesantes, que en el caso de Puno son fundamentales. Pero, perdón, para terminar de responderle el tema del agua, también quisiera, como una tercera reflexión, decir de que el agua de Puno no es solamente un tema regional de Puno, es un tema absolutamente macrorregional. El río Desaguadero, por decir, retira del lago un promedio de 12 metros cúbicos por segundo, de los cuales, por tratados internacionales, la mitad es de uso o de propiedad de Bolivia y la otra mitad de Perú. O sea, el Perú desperdicia 6 metros cúbicos de agua dulce todos los días que salen de la cuenca del Titicaca. Y tenemos al lado derecho toda la zona del Pacífico Sur del Perú que está sedienta de agua dulce. Ahí hay un tema para reflexionar, ¿no? Entonces, porque además, y en eso yo les digo sí siempre con todo cariño a mis amigos puneños, tienen que pensar de que los recursos son peruanos, no son del distrito, de la localidad. De la nación. Son de la nación, ¿no? Entonces hay que pensar este tema con mayor amplitud. Pero en fin, ese es el tema de los proyectos productivos que los trataremos en su momento. En el caso de Puno hay una línea de proyectos que son sumamente importantes, que no se da también en otros lugares, que son los temas de proyectos de gobernabilidad. Puno está en una zona de frontera, Puno cobija a 3 naciones, la nación aymara, la nación quechua y la vertiente occidental. Necesitamos una forma de transculturización tal vez más acelerada o de integración más acelerada allí, de tal manera que estas 3 nacionalidades llegan a consolidar realmente la región dentro de una estructura política manejable. No puede haber más sílabes, no puede haber justicia callejera,
eso no le da gobernabilidad a ningún pueblo. O sea, no hay ningún pueblo que haya salido adelante con esa indisciplina. ¿Por qué es indisciplina? Y un tema del contrabando también. El contrabando, la ausencia de pago. Yo el otro día daba el dato, ¿no? De cada sol que el país invierte en Puno, que el Estado invierte en Puno, solamente 27 centavos son generados por el propio Puno. O sea, por el cobro de impuestos, sumando todos los impuestos solamente. Entonces, esa economía así subsidiada, ¿hasta cuándo va a ser subsidiada? El tema entonces es que necesitamos un nivel de gobernabilidad mayor en la región. Pero para eso también el Estado tiene que reconocer que en las comunidades campesinas, por ejemplo, hay una gran potencialidad de gobernabilidad. Yo le aseguro que la justicia de paz, no para los casos penales, sino para todos los casos civiles, en una comunidad campesina es preferible la justicia comunitaria, que es una justicia nacida en la sabiduría local, que la justicia formalizada. Entonces, hay como estos temas en gobernabilidad que hay que trabajarlos. Ahora, usted mencionó, ingeniero, digamos, hasta 3 temas que son sui generis propios, característicos del departamento de Puno, ¿no? Y que son, digamos, un activo que tiene. En primer lugar, digamos, la tradición que mencionaba usted por la educación, por la participación de la comunidad en la educación. Eso es uno, por ejemplo. Otro que mencionó en su momento es la tradición que tenía en el manejo de estas organizaciones llamadas Huahuahuasi en quechua y en aymara creo que mencionó otro. Huahuautas, ¿no? Y menciona una serie de potencialidades en la gobernabilidad ancestral que tiene el departamento de Puno, que hacen pensar pues que en Puno la principal inversión es básicamente, la reiteramos, en educación, en gobernabilidad, en aprovechar el recurso humano y las potencialidades históricas que tiene el departamento, cosa que lo hace un departamento muy, muy especial. Claro. ¿Concuerda con ese punto de vista? Tú, no sé, Carlos. No, yo creo que Puno, yo he tenido la oportunidad de estar varias veces, dictar algunas conferencias. Sí, Puno tiene una tradición comunitaria que hay que revalorar, que hay que potenciar, ¿no? Esta idea de la gobernabilidad debería ser el punto de encuentro, pues, de las diversas nacionalidades que hay ahí, ¿no? Para lograr la autonomía, ¿no? En Bolivia, por ejemplo, está desarrollándose mucho el tema de la autonomía, ¿no? De acuerdo. Sería muy importante que los puneños beban de estas ideas nuevas que hay, ¿no? Yo rescato, por ejemplo, lo que dijo también en relación a la educación, ¿no? A la participación de la comunidad en la gestión de la educación. Eso, creo, por la forma como lo sabemos y lo he explicado, que va a funcionar en Puno muy bien. De repente en otras zonas del Perú, costeñas, en Lima, de repente podría no funcionar por una serie de razones con la eficacia que sí podría funcionar en Puno. Sí, así es, pero es necesario, claro, incorporar en el tema de la gobernabilidad también la gobernabilidad formal. Yo creo que en Puno es absolutamente necesario que el Estado financie las actividades de los partidos políticos en la base. Si no, nunca se va a estructurar un escalamiento de la arquitectura política que necesita todo Estado, toda nación, toda sociedad. Necesita una arquitectura política que le dé permanencia, estabilidad. El caos, que en muchos casos existe en algunos lugares o en algunos momentos o en algunas circunstancias en Puno, es producto de la falta de esta arquitectura política. Y la arquitectura política nace de la base. Yo no le tengo miedo si alguien me dice, oye, hay que subsidiar a los partidos políticos. Claro, no hay que subsidiar a los partidos políticos en Lima, pero hay que subsidiarlos ahí abajo, en donde están las bases, en las comunidades, en las parcialidades, en los distritos, en las provincias de las regiones, ¿no? Yo creo que hay que invertir los valores. Aquí en Lima se anda discutiendo mucho sobre si hacemos el Senado funcional o no sé. Bueno, es la superestructura, es la gran estructura, es la parte final, es la cereza de la torta, ¿no? Pero resulta que la torta abajo no tiene nada. Y entonces, bueno, es parte de lo que hay que trabajar. Hay otro tema que también tenemos me hacen señas, ingeniero, lamentablemente el tiempo nos ha ganado. Vamos ya corte y nos quedan unos minutitos, ¿no es cierto? De acuerdo, vamos a unos cortes, ingeniero Carlos, y regresamos. Continuamos con el ingeniero Vera y Carlos Franco Pacheco. Ingeniero, gracias por vuestra paciencia. Carlos, gracias.
Tenemos 7 minutos para redondear la exposición del ingeniero y alguna intervención tuya, Carlitos. Bueno, yo mejor después de la ¿Cómo no? Yo paso un brochazo te agradezco. a lo que es este tema de reforzar lo que son las parcialidades campesinas y hay el tema jurídico de la titulación de tierra, por ejemplo. Eso tiene que ser regularizado. En esto todos, yo recuerdo Hernando de Soto, pues el ABC de la teoría de Hernando de Soto es la propiedad, efectivamente. Si no se da propiedad, no hay más adelante cómo organizar empresa, no hay más adelante cómo organizar economía formal. No podemos organizar una economía informal de vender chupetes en todas las esquinas, ¿no? Y de contrabando. Eso se puede hacer. Pero volver a darle formalidad necesita titulación. Y las comunidades campesinas necesitan titulación urgente. Desgraciadamente, desde los años 60, la dádiva, como parte de mantener tranquilos o alimentar a las comunidades campesinas, ha transformado la mente de las personas, de las comunidades sobre todo, en creer de que siempre tiene que haber alguien de fuera que generosamente le dé cosas. La cooperación internacional en ese sentido ha jugado un rol de auxilio humanitario, pero que ha trastocado los valores. No es el valor del trabajo, de la laboriosidad, del empeño, del esfuerzo, lo que ahora está primando en el sentimiento generalizado de qué hay que pedirle. Entonces, todo hay que pedirle al Estado, todo hay que pedirle a la ONG, todo hay que pedirle al auxilio internacional. Eso ya estuvo bueno. Eso tiene que transformarse y eso significa un replanteamiento de lo que queremos con ese medio millón de peruanos que viven en estas condiciones de marginalidad en Puno. No nos olvidemos que el 70% de la población de Puno está en condición de pobreza. Y de eso, el 30% está en extrema pobreza. Es decir, que el ajuste recibe en promedio $350 al año, como todo ingreso. Entonces, claro, ese nivel de personas está siendo auxiliado, pero ese auxilio durante décadas está transformando los valores respecto al trabajo y a la laboriosidad. De acuerdo. Ingeniero Vera, y vamos a seguir hablando, amigos, sobre Puno, sobre el departamento de Puno, aprovechando el apoyo que nos da el ingeniero Vera durante los sábados. El siguiente, el ingeniero Vera viaja, se va de viaje me parece que a México, ¿no? A Brasil, perdón. Tienen actividades académicas, profesionales, y estaremos ya de este sábado al siguiente, y vamos a tomarnos el tiempo que sea necesario hasta agotar, digamos, todo el plan de trabajo que nos hemos trazado en torno al departamento de Puno, de manera que acá terminamos con su brochazo. Muchas gracias. Yo le pediría un comentario a Carlos Franco sobre lo dicho por el ingeniero Vera. Bueno, a propósito de lo que nos ha comentado hoy el ingeniero, creo que en primer lugar hay que destacar algo que no se ha dicho digamos, en la campaña, ¿no? Que mañana tienes un día muy importante. Ojo, que no podemos hablar. No podemos hablar, pero la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza ha llamado sobre la importancia de una agenda por el desarrollo rural. Creo que este tema hay que desarrollarlo más. Es más, lo ha traducido hasta en términos de metas. Creo que es muy importante. Por otro lado, creo que también hay que destacar a propósito de esta tradición comunitaria, esta labor organizativa de las nacionalidades puneñas, es rescatar el tema de los derechos de los pueblos indígenas. Creo que este es un tema también que hay que trabajarlo. Lamentablemente el gobierno ha avanzado poquísimo en instrumentar cómo van a participar los pueblos indígenas, ¿no?, en las políticas públicas. Creo que hay que trabajar muchísimo. Y finalmente, respecto al tema del agua, creo que hay que trabajar mucho más estos temas, ¿no? Este 6% que hablaba, la importancia del lago, ¿no? Creo que es un tema hacia adelante que hay que trabajar, ¿no? Rescatando las tecnologías ancestrales, buscando recuperar el agua. Hoy día el lago también es un vertedero de aguas residuales, por si acaso, ¿no? Entonces hay que comenzar a trabajar. Y hay un proyecto para limpiar lo que duerme el sueño de los justos. Así es, pero hay que trabajar eso, porque de lo contrario vamos a perder este importante recurso turístico que es el lago Titicaca. Solamente eso no lo quería transmitir. Gracias, Carlitos. Ingeniero, sus palabras finales. Bueno, que en la próxima entrega
hablaremos sobre la parte de los proyectos productivos, que son, digamos, la estructura, la columna vertebral, digamos, de una propuesta de desarrollo en cualquier parte del mundo. De acuerdo. Muchas gracias por de acuerdo. Todavía nos quedan, creo que unos segunditos. Las 2/3 partes del lago Titicaca provienen del lado peruano. Sí. Del lago. Del lado peruano, o sea, el río Ramis, el Ilave, en fin, son los tributarios. En el lado boliviano solamente hay un gran río, ¿no? Ahora, es necesario destacar que la contaminación del lago Titicaca no tanto viene, en la bahía de Puno viene por los desechos de la ciudad, pero eso es el dedo meñique del problema. El gran problema ahora es la contaminación con cianuro proveniente de las explotaciones informales de oro, que desgraciadamente no hay tiempo para el Estado, no ha tenido la oportunidad el Estado de hacer un viaje por helicóptero de lo que es el trabajo de la minería informal. Ha salido hace 5 días una ley de formalización, no sé si... Sí, la ley es perfecta, yo creo que está muy bien, pero ojalá estuviésemos, por ejemplo, ¿qué cosa impactó muchísimo en el caso de Madre de Dios? Las fotografías sobre la deforestación. Eso es poca cosa a lo que está ocurriendo en las alturas de Puno. Qué barbaridad. Y que se vierte todo el cianuro al lago. Ya se han encontrado a través del río Ramis. Toda la cuenca del Ramis ya está contaminada. Y dentro de poco el lago Titicaca va a empezar a ser contaminado. El tema de solucionar el problema de la contaminación por la minería informal, aurífera de Puno en la parte alta de la cuenca del río Ramis es absolutamente urgente. Gracias, ingeniero Vera, gracias, Carlos Franco. Ese será un tema de otras entrevistas. Amigos, han sido muy amables. Nos estamos viendo el día de mañana en el proceso electoral que estaremos conectados con Arequipa para todo el Perú.